meditando en esta letra, solo a ti. Y usted pueda tomarse un tiempo más para decirle ahí a Dios: solo tú eres digno. Un tiempo más para agradecerle porque está aquí. Un tiempo para agradecerle por su vida, por su familia, por esos momentos duros, pero que Él nunca falla, por esos momentos de victoria donde Él estuvo y sigue estando. Un momento más de oración para poner en sus manos esa petición que trajiste, ese deseo que quieres decírselo. Un momento más de oración para todo aquello que te está cargando, afligiendo, todo aquello que te trae confusión, problemas. Puedas depositarlo en su presencia. Y en ese intercambio de cargas puedas abrazar la paz de Dios. Sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración que te Señor. Corre y Dios, solo a ti, Señor, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Oh Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la vida de estos hermanos que están en este altar, ministrando con el corazón, llevándonos a este tiempo de gloria, de honra delante de ti. Gracias por los que estamos del otro lado, sentados aquí, siendo testigos de este tiempo donde tú eres el Señor. Ahora juntos queremos escuchar tu palabra. Nuestra mente y nuestro corazón están abiertos a lo que tú quieres enseñarnos. Ministra con poder en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, allí en el boletín que usted recibió, está en la parte de atrás el título y el bosquejo del sermón. Y voy a pedirle a nuestros jóvenes, nuestros niños, que ahora sí puedan ir con sus maestros y maestras al salón de clase, ¿verdad? Para que sigan compartiendo allí la lección, algunas comida, y pues el resto nos quedamos acá escuchando la palabra de Dios. Les mencionaba que allí en su boletín, en la parte de atrás, tenemos el bosquejo de nuestro mensaje del día de hoy. Y por la parte de adelante, cuando usted tenga tiempo, allí en casa puede leer el artículo, pero solo mencionaré que estamos en una serie bíblica que hemos titulado Personas comunes ante un Dios extraordinario. Personas comunes ante un Dios extraordinario. Y no hay tanta dificultad en nuestra serie, porque yo estoy seguro que usted ha sido testigo a lo largo de su vida del Dios extraordinario que tenemos. Y si no ha tenido la oportunidad de conocer ese Dios extraordinario, hoy vamos a ir a la palabra de Dios para que veamos de quién se trata ese Dios
extraordinario. Pero también está la idea de personas comunes, y en esa lista estamos nosotros. Realmente no hay nada extraordinario en nosotros, nada. Pero por la gracia de Dios somos lo que somos. Amén. Por el amor de Dios somos hoy lo que somos. O sea que ese Dios extraordinario decidió un día acercarse a nuestras vidas comunes, frágiles, débiles, cargadas de pecado, apartadas de Dios. Ese Dios extraordinario, no teniendo la necesidad de acercarse, se acercó. No teniendo en ningún momento la necesidad realmente de buscarnos, nos buscó. Pero gloria a Dios, porque si ese Dios extraordinario no se hubiese acercado a nosotros, hoy estuviéramos seguramente muy por debajo de esa palabra que dice personas comunes, muy por debajo. Estuviéramos en una peor condición. Pero por la gracia de Dios, por su perdón y por su misericordia, hoy podemos decir que somos sus hijos. Y si no has tenido esa oportunidad de tener ese encuentro personal con Jesús, hoy es un momento para que a través de su palabra puedas ver la necesidad de rendir tu vida a Cristo. Quiero invitarles al libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 3. Vamos a leer algunos versículos. Usted puede buscarlo allí en su Biblia o en su app, en su teléfono. Pueda buscar Éxodo capítulo 3. Vamos a leer de versículo 1 al versículo 15 y luego leeremos el capítulo 4 sobre el 18. Éxodo 3, si usted puede seguirlo, si no tiene allí a la mano, puede seguirlo a través de nuestras pantallas. Dice la palabra de Dios en Éxodo 3, del 1 en adelante, dice: un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Así que pensó y dijo: ¡qué increíble! Voy a ver por qué causa no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza y dijo: Moisés, Moisés, aquí me tienes. Respondió: no te acerques más. Le dijo Dios: quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tus padres, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. Y al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena. Y he escuchado quejarse, a llevarlos a una tierra buena, y he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Y llevarlos a una tierra donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar a este pueblo de Egipto? ¿Quién soy? El Señor le dijo: yo estaré contigo y te voy a dar una señal
de que soy yo quien te envía cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo. Todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado, ¿sí? Me ha enviado a ustedes. Entonces, ¿qué les respondo si me preguntan cómo se llama? Entonces Dios le dijo: yo soy el que soy. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: yo soy, me ha enviado. Y el versículo 15 dice lo siguiente: además, Dios le dijo a Moisés: diles a los israelitas, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Y en el capítulo 4, versículo 18, hay uno más que quiero leerles. Éxodo capítulo 4, versículos 18, dice la palabra de Dios lo siguiente: Moisés se fue de allí y volvió a la casa de Jetro, su suegro. Al llegar, le dijo a su suegro y a toda su familia: debo marcharme, quiero volver a Egipto, donde están mis hermanos de sangre. Voy a ver si todavía viven. Y Jetro le dijo: anda, pues, que te vaya bien, le contestó Jetro. Padre, queremos que tu palabra en esta tarde hable a nuestras vidas. Queremos pedirte, Señor, que lo que tú has preparado para nosotros hoy llegue profundamente a nuestros corazones. Queremos salir de este lugar llenos de tu palabra. Queremos salir de aquí con una idea clara de lo que tú eres, de quién tú eres y de lo que significas para nosotros en medio de toda la situación que estamos viviendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, he titulado este mensaje tal cual como está en la Biblia. El Señor le dijo a Moisés esta palabra: he descendido. Lo pudimos leer. Dios, hablando con Moisés, le dice: he decidido descender. Y más adelante le da el propósito por el cual Dios ha descendido, ¿verdad?, para hablar con Moisés. Y el propósito es que se lo deja bien claro: he descendido y te enviaré. Cuando Dios decide tener un encuentro personal con nosotros, no solamente lo hará y lo hace para revelar quién es Él, sino también para mostrarnos su propósito e invitarnos a ser parte de su voluntad. En esta historia vamos a ver cómo Dios desciende desde lo alto para conversar con un hombre llamado Moisés, y cuando establece un diálogo con él, le aclara las razones por las cuales ha decidido descender, y ahora él es el candidato para ir a resolver el problema que hay en Egipto. La palabra de Dios es clara. Jesús dijo, allí en una de las porciones en el Nuevo Testamento dice: Jesús, viendo o siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en esa condición de siervo, dice la Biblia que se humilló a sí mismo. Eso lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. O sea, cuando leemos esta porción de las Escrituras, nos damos cuenta que ya en el Antiguo Testamento Dios tenía un plan desde hacía mucho tiempo de un día descender completamente en la persona de Cristo. Pero antes de que Jesús llegara a este mundo y Dios se encarnara en la persona de Cristo, antes de Cristo ya Dios había descendido, no en carne. Porque la única manera, la única forma en la que Dios descendió en carne fue en la persona de Cristo. Pero antes de Cristo, vemos en el Éxodo capítulo 3 que Dios descendió. Pero en esta oportunidad descendió, y dice la Biblia que lo hizo a través de su ángel. Dice el ángel del Señor. Y ese ángel del Señor estaba en medio de una zarza. ¿Saben lo que es una zarza? ¿Tienen una idea de lo que es una zarza?
Es un arbusto en el desierto. ¿Qué es lo que más abunda en el desierto? ¿Han estado alguna vez ustedes en un lugar desértico? ¿Sí? Hay varios, ¿verdad? En Centroamérica tenemos varios, ¿verdad? Y en otras partes del mundo hay desiertos. Y lo que más abunda en un lugar desierto no solamente es el calor por el día y el frío por la noche, sino también mucha arena y también muchos arbustos. Pues Moisés, en medio del desierto, vio un arbusto que era común. El asunto es que este arbusto estaba ardiendo. Y lo más lógico es que si algo arde, en especial un arbusto, se consuma, ¿verdad? Al momento que ya no hay más nada en el que pueda mantener ese fuego vivo. Pues este arbusto ardía y no se consumía. Y eso llamó la atención de Moisés. Pero Pablo nos dice en el Nuevo Testamento que Dios descendió en la forma de siervo en Cristo y se despojó de toda su gloria, se hizo siervo, se humilló hasta lo sumo. ¿Y cuál fue el llamado ante esta verdad? ¿O cuál es el llamado ante esta verdad? Lo tenemos allí en las pantallas. La actitud de ustedes, dice el apóstol Pablo, debe ser la misma de Cristo. O sea que si Dios descendió en Cristo para mostrarnos su carácter humilde, compasivo, amoroso, misericordioso, piadoso, perdonador, restaurador, Dios espera que su iglesia también imite el carácter de Cristo. Dios espera que en la misma manera que Él se ha revelado en la persona de Cristo, usted y yo también vivamos de esa manera. Porque Dios a través de Cristo nos muestra qué espera que hagamos. ¿Cómo espera Él que vivamos? Y la forma de hacerlo y la forma en la que lo hizo fue a través de Cristo. El autor bíblico reitera que Jesús fue obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. No fue cualquier muerte, fue una muerte de cruz. Y Jesús fue obediente hasta esa muerte. Nosotros podemos recordar momentos o temporadas donde hemos sido muy obedientes y a lo mejor podemos recordar otras donde no fuimos tan obedientes como esperaba Dios que lo fuéramos. Podemos recordar momentos en donde hemos fallado a Dios y donde no hemos sido fieles y donde hemos sido débiles o donde hemos cometido acciones que han ofendido el carácter de Dios. Pero Jesús nos ha mostrado testimonio de que podemos ser fieles de manera permanente. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué pasa cuando no somos obedientes como Dios espera? ¿Qué debemos hacer cuando no estamos caminando de la manera obediente que Dios espera? Tenemos que venir a Él, humillados ante Él y encontrar en Él el perdón y la restauración y la transformación que solo Dios puede darnos. ¿Cómo respaldó Dios tal obediencia en Jesús? Dice la Biblia que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que cuando Dios el Padre vio a Jesús su Hijo siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿qué sucedió? ¿Quién lo puede leer ahí? ¿Qué hizo el Padre con Jesús? Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, significa que si usted y yo caminamos en obediencia, seremos recompensados por este Dios de gloria. Dios recompensa la obediencia, Dios recompensa la fidelidad, Dios recompensa cuando vivimos consagrados a Él a pesar de las dificultades, porque es un Dios fiel. Por eso en la historia de Éxodo, donde Dios desciende no en la forma de Cristo, sino en la forma de un ángel, y está en medio de una zarza, lo que quiero en esta tarde es ver la comparación, que si a Moisés Dios se le presentó en una zarza ardiente y Dios le habló y Dios lo comisionó y Moisés responde al llamado de Dios en medio de una zarza, ¿cuánto más nosotros hoy? Que ya no se nos presentó Dios en una zarza, vino en carne propia. Jesús vino a este mundo, murió en una cruz, reveló su gracia y reveló su amor. Dios nos dio de su Espíritu para permanecer fieles a su palabra. Así que lo primero que quiero dejarte saber es que este Dios descendió para encontrarse con nosotros.
Usted puede copiarlo allí, llenar allí. En su boletín el sermón dice: descendió para encontrarse con nosotros. Hay un versículo bíblico en la palabra de Dios, dice: por tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. O sea, cuando el Padre pensó en nosotros, cuando Dios nos vio un día, se dio cuenta, no porque no lo sabía, pero simplemente confirmó que estábamos lejos de Él, que estábamos condenados, sin esperanza y en pecado. Cuando Dios nos vio en esa condición, Él trazó un plan de rescate. Él decidió acercarse a nosotros porque no había forma de que yo, de manera individual, voluntaria, de que yo tomara la iniciativa para acercarme a Dios. Y la razón por la que no podía acercarme a Dios es porque entre Dios y yo había un profundo abismo, una brecha enorme, que yo no podía construir un puente para llegar al otro lado porque no tenía esa capacidad. Ese abismo se llama pecado. Ese abismo me separó de Dios. Ese abismo me condena. Pero Dios, viendo la incapacidad que yo tenía de poderme acercar voluntariamente a Él, Él trazó el camino. Fue Él quien se acercó a nosotros. Y en Jesús construyó el camino, construyó el puente. Pero para que ese puente se diera, fue necesario que Él se acercara. Aquí vemos en el pasaje de Moisés, Dios acercándose a Moisés. Dios acercándose a Moisés. Por eso Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es una buena noticia para usted y para mí, pero también para otros que sabemos que pudieran estar hoy perdidos, que necesitan a Cristo. Yo puedo asegurar que tú conoces personas hoy por hoy que están perdidos, sin esperanza, que no tienen a Cristo. Nos tropezamos con ellos a diario. Sabemos que no tienen a Jesús por la manera como viven, por la manera como hablan, por la manera como piensan. Pero ese es un momento para hablarles de Jesús, para poderles acercar a ellos el mensaje del Evangelio. Dios en la zarza que arde y no se consume, ¿sabe qué sucedió? Llamó la atención de Moisés. Moisés estaba cuidando ovejas de su suegro. Ese era el trabajo, era un pastor de ovejas. Y de repente en medio del desierto, donde hay zarzas por doquier, esta es distinta. ¿Qué pasa con esta zarza que está ardiendo y no se consume? Iré a ver qué sucede. Dios provoca a nuestro alrededor situaciones para llamar nuestra atención. Porque a veces estamos distraídos, no necesariamente haciendo cosas malas. Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro. Ese era el trabajo. Esa era su responsabilidad. Él no estaba maltratando a las ovejas, no las pateaba, no las golpeaba. Él las estaba cuidando. Y en medio de un trabajo digno, en medio de una rutina común, Dios llama la atención de Moisés. No necesitamos estar haciendo algo malo para Dios provocar a nuestro alrededor situaciones donde Él quiere llamar nuestra atención. Porque cuando Dios llama tu atención es porque necesita decirte algo. Es porque hay algo que necesitas saber. Es porque Él quiere asegurarse que tú estás comprendiendo lo que está sucediendo a tu alrededor. Moisés vio la zarza. Esta estaba ardiendo pero no se consumía, y decidió ir a ver qué estaba pasando allí. ¿Por qué razón no se consumía? Dios sabe quiénes somos. Dios conoce quién eres. Nadie tendría que presentarnos delante de Dios, porque Dios sabe quiénes somos. Dios sabe cómo estamos ahora. Dios sabe lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro corazón. Dios conoce nuestras motivaciones. Dios conoce nuestros pasos. Él lo sabe todo. No hay nada oculto delante de Él. Y necesitamos tener esa comprensión. Entonces, cuando Moisés se acerca a la zarza, de repente, ¿qué es lo que salta? En medio del fuego, ¿qué sale? Una voz.
Pero no es una voz que empieza a hablar cosas extrañas. Es una voz que Moisés la entiende porque lo llama por su nombre. Dios habla con Moisés y le dice: Moisés, Moisés. Y de repente aquella zarza que no se estaba consumiendo, que estaba ardiendo, pero que no se consumía, ahora la zarza habla. Y no solamente habla, está llamando a Moisés por su nombre. Si Dios se queda allí, probablemente Moisés sale corriendo, espantado. Una zarza que no se consume, de repente habla, y de repente me dijo Moisés, Moisés, y no dijo más nada, era como para salir corriendo. Pero cuando Dios tiene propósitos, los hace completos. Ahora vamos a ver cómo Dios no solamente habla en medio de la zarza, sino que conoce el nombre de la persona que se está acercando y nos hace saber que tenemos que soltar. Porque cuando Moisés está entrando en la zarza, Dios le dice: detente, quítate el calzado, porque la tierra que estás pisando es una tierra santa. Y allí Dios le hace saber esos dos espacios distintos entre un desierto común y un lugar santo. Porque Moisés había pisado ese lugar muchas veces. Él cuidaba las ovejas de su suegro en ese desierto. Probablemente pasó por allí muchas veces. A lo mejor un día le pasó por encima a la misma zarza. Era el desierto común, era tierra, era piedra, eran zarzas. Pero cuando Dios pisa, cuando Dios se hace presente, todo se transforma. Amén. Y de repente aquel desierto común se convirtió en una tierra distinta. Era la misma presencia de Dios. Y cuando Moisés, que se siente confiado porque ha caminado por ahí muchas veces y quiere seguirlo haciendo de la misma manera, Dios le dice: a partir de allí tienes que quitarte las sandalias, porque este lugar es santo. Y allí empieza Dios a revelar algo maravilloso. Él nos invita porque se acerca. Él nos llama porque nos busca. Pero también Él nos desafía a quitarnos todo aquello que no necesitamos para seguirlo a Él. A Moisés le dijo: quítate las sandalias. Pero en esta tarde, probablemente delante de la presencia de Dios, Él nos haga saber que hay cosas en nosotros que cuando estamos cerca de Él tenemos que abandonarla. No por un momento, sino por el resto de nuestras vidas. Formas de pensar, maneras de hablar, acciones. Las sandalias eran algo evidente en la vida de Moisés, pero a veces tenemos cosas en los bolsillos o en el corazón o en la cartera que no son tan evidentes como el calzado. A Moisés el Señor le dice: quítate el calzado, es evidente. Pero probablemente hayan cosas en nuestras vidas que están muy arraigadas, que cuando estamos cerca de la presencia de Dios no son tan evidentes, pero que están allí. Y que Dios es capaz de hablar al corazón y a la mente y decirnos: ¿sabes qué? Eso tienes que quitártelo. Porque lo tenemos. Nos vestimos a diario con esa actitud. Y a veces pudiéramos estar vestidos de orgullo, de arrogancia, de enojo, de rabia, de intolerancia, de malas palabras. Estamos vestidos de mentira, estamos vestidos de vicio, de maneras de ser. Y que constantemente Dios nos está indicando: suéltalo, suéltalo, suéltalo. Y a veces pudiéramos estar caminando cerca de Dios, pero me cuesta dejar lo que todavía quiero seguir siendo. Y Dios nos sigue recordando: yo soy un Dios santo. Yo soy un Dios santo. Moisés ahora está no en el desierto. Dios cambió el ambiente. Pasó de ser un desierto a la presencia. Y esto simplemente nos recuerda que cuando Dios nos invita a estar cerca de Él, ahora no somos parte de este mundo, estamos viviendo en su presencia.
¿Qué cosas seguramente hoy Dios está trayendo ahora a tu mente que necesitas soltar, que necesitas dejar, que necesitas abandonar? Que no solamente las puedes tener cargadas ahora, sino que están allí ancladas en el corazón. Forman parte de tu historia, forman parte de tus momentos. Probablemente también estén en casa, forman parte de tu vehículo, de tu carro, de tu agenda. Hoy dale la oportunidad a tu corazón y a tu mente para que Dios ministre con poder, porque Él hoy se acerca a ti, ya no en una zarza. Es Dios mismo a través de Jesús, es Dios mismo a través de su Espíritu, diciendo: ¿sabes qué? Yo soy un Dios santo, yo soy un Dios que ama, yo soy un Dios verdadero, yo soy un Dios misericordioso. Venía conversando con mi hermano Jesús al principio y hablábamos, de repente entramos y caímos en el tema: ¿cuánto cuesta realmente amar cuando la persona del otro lado es difícil de amarla? Y esto puede ser con familiares, hermanos, amigos, conocidos. Difícil. Y terminamos concluyendo cuán difícil seguimos siendo nosotros, pero Dios nos amó. Porque yo también estaba en esa lista de los difíciles para ser amado. Pero Dios me amó. Y si Dios me amó cuando no merecía ser amado, entonces en el amor de Dios hay un poder transformador. Hay un poder transformador. Y necesitamos seguir insistiendo en amar como Jesús ama. En amar como Dios nos ama. El hecho de que se esté acercando a Moisés, Dios está revelando su amor. Lo segundo que quiero mencionarte es que Dios descendió para revelar quién era. Y ahí están en los versículos 6, 13 al 15. Dios revela quién es. Hay un versículo en Apocalipsis que dice: yo soy el alfa y la omega. Soy, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Lo dice en Apocalipsis: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor. Yo soy el principio y el fin. Y el pasaje en Apocalipsis dice: el que es y el que era. O sea, cuando dice el que era, se refiere a un tiempo pasado. O sea, que el que se le presentó a Moisés era Dios. Porque ahí lo dice en Apocalipsis, el que era. Y cuando Dios le habla a Moisés, cuando él pregunta: ¿quién eres tú?, Dios se le presenta a Moisés y en otras palabras le dice: yo soy un Dios santo. Yo soy el Dios de los tiempos y de las generaciones. Yo soy el Dios de los pactos. Porque cuando habla con Moisés, le dice: yo soy el Dios que pactó con Abraham. Imagínense. Moisés conocía de oídas a Abraham. Era conocido como el padre de la fe. Era conocido como el padre de muchas naciones. Eso era lo que sabía Moisés de Abraham. Lo que no sabía Moisés era el Dios de Abraham. Ahora está cara a cara, no hablando con Abraham, hablando con el Dios de Abraham. Y hoy podemos estudiar a David, a Josué, podemos estudiar a Abraham o a Moisés, pero el que está hoy delante de nosotros es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Que en Jesús se acerca para revelarnos su amor y su gracia. Cuando Dios desciende para revelar quién es. Cuando Jesús llegó, Jesús reveló quién era. Cuando Juan el Bautista lo va a bautizar, pero Jesús viene, Juan dice de Jesús: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan identifica quién es Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Jesús dijo: yo soy el buen pastor, yo soy el que traigo libertad y esperanza. Moisés tiene ahora nada más y nada menos que al Dios que llamó a Abraham, que pactó con Abraham, con Isaac, con Jacob. Por eso cae de rodillas
porque no se imaginó tan glorioso momento. Estoy hablando cara a cara con Dios y no estoy siendo consumido, no estoy siendo muerto. Algo extraño pasa aquí, ya yo debo estar muerto. ¿Cómo no me he muerto? Porque Dios es un Dios santo. Y ahí vemos gracia. Tal igual la gracia que cuando Él se acercó a nosotros no nos consumió con su justicia y con su verdad, sino que nos trató con gracia y con misericordia. De esa misma manera tenemos que acercarnos a la gente. Probablemente hay gente que no merezca nada, pero necesitamos acercarnos con gracia, con misericordia. Necesitamos seguir orando por ellos. Y usted dirá, pastor, pero es que ya yo llevo años orando. Sigue haciendo. Pero pastor, ya yo estoy perdiendo la esperanza. Sigue llamando, síguele sirviendo. Porque el Dios que te llamó te mostró su gracia infinita para que tú lo hagas con otros también. Con tu hogar, con tu familia, con tus amigos. Dios desciende y le revela a Moisés que no es un Dios que se olvida de sus pactos, porque cuando le dice yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, de Jacob, Dios le está diciendo he seguido el pacto en medio de los tiempos. Dios no se olvida de nosotros. Por más que estemos atravesando dificultades, Él seguirá siendo fiel con nosotros. No se olvida. Es un Dios santo, es el Dios de los tiempos, es el Dios de las generaciones y es el Dios de los pactos. Y en Cristo Él pactó nuestra salvación eterna. Somos salvos por gracia, porque en Cristo no hay más nada que hacer. Cuando Cristo murió en la cruz, dijo consumado es. En otras palabras, la idea en el griego es, la palabra en el griego es, se explica, es más fuerte que consumado es. Cuando uno oye consumado es, tiene la idea de que algo se hizo, algo se cumplió. Pero cuando vamos al griego, la idea en el griego es una palabra extraña que significa tetelestai. O sea, en otras palabras, cuando Jesús dijo tetelestai, Él simplemente y profundamente quiso decir, Padre, como tú lo planeaste, así se dio. Como tú lo escribiste, así se cumplió. O sea, no faltó nada. Y me emociona esto porque digo, nada fallará. Dios no falla. Y Él prometió nuestra salvación eterna en Cristo y no fallará. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Lo tercero que quiero mencionarte es que descendió para revelar su plan redentor. Del 7 al 9 y del 9 al 13 vamos a ver esos pasajes, pero hay un pasaje bíblico que lo tengo allí, dice, y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué dice la Biblia acerca de la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿y a quién más? Y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, cuando Dios se le presenta a Moisés, le dice, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Jacob, yo soy el Dios de Isaac y de Jacob. Ahora quiero conversar contigo porque me voy a convertir en el Dios de Moisés. En el Dios de Moisés. Y ahora tú vas a ir. Y así pasó de Moisés, el Dios de David, hasta que llega a usted. Yo soy el Dios de Jesús. Yo soy el Dios de Beatriz. Yo soy el Dios de Rafael. Yo soy el Dios de Didier. Yo soy el Dios de Joana. Es Dios acercándose a nosotros en Cristo, para que así como envió a Moisés, hoy salgamos de este lugar con la seguridad de que Dios habló a nuestras vidas para ir. Entonces Él le habla acerca de su plan redentor. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Dios es un Dios de diálogos porque empieza a hablar con Moisés. No solamente Dios es un Dios de órdenes. Dios es más que un Dios de órdenes. Dios es un Dios de diálogos. Y a veces eso pudiéramos nosotros fallar como papás.
en casa. Nos convertimos en padres de órdenes. Nos convertimos en nuestros diálogos con nuestras esposas de órdenes, simplemente de agendas, pero no hay diálogos. No hay conversaciones saludables. No hay diálogos. Solo es orden, orden y agenda y punto a punto, pero no hay diálogos. Dios no es un Dios solamente de órdenes. Antes de darle una orden a Moisés, Dios establece un diálogo con él. Dios empieza a hablar con él, porque Dios está interesado en el corazón de Moisés. Y si usted sigue la lectura, Moisés va a empezar a objetar a Dios. Pero ven acá, ¿y cómo voy yo a presentarme ante el faraón si yo no tengo ejército? Eso era una verdad. Hay algunos pastores o predicadores en este texto que dicen que Moisés se está excusando con Dios cuando él empieza a excusarse. Y yo no creo que son excusas, porque cuando Moisés le dice a Dios, ven acá, tú me estás enviando al faraón. Es el hombre más poderoso de la tierra. Es el hombre con el ejército más preparado. Y tú me estás enviando a mí que no tengo ni ejército ni guardaespaldas. Yo iré contigo. Pero Señor, yo soy tartamudo. Aarón va a hablar por ti. Pero Señor, y si no me creen y así que yo estoy loco, mete tu mano en tu costado. Sácala. Estaba leprosa. Vuélvela a meter. Sácala. Estaba limpia. Pero Señor, ¿y con qué voy? ¿Qué tienes en tu mano? Esta vara. Con eso, tírala. Y se convirtió en una gran serpiente. Vuélvela a tomar. Y ahora era la vara. ¿Qué más vas a decir, Moisés? ¿Hay algo más? Por eso en el 4:18 Moisés sale de la presencia de Dios, va ante Jetro y le dice, ¿sabes qué, suegro? Te quiero mucho, aquí están tus ovejas, me voy con mi familia. ¿Para dónde te vas? Voy a sacar al pueblo de Faraón. Por eso es que Jetro le dijo, que te vaya bien, yo no te acompaño. Yo no te acompaño. Porque ¿quién le hace frente a ese faraón? Tiene los mejores caballos, los mejores carruajes, tiene los mejores lanceros. Es el ejército más poderoso de la tierra. Yo no te acompaño. Que te vaya bien. Pero Moisés iba seguro de que Dios iba con él. Amén. Y en medio de esta situación en la que muchos vivimos con el tema del idioma, y a veces nos vemos frustrados porque podemos sentirnos más que el tartamudo Moisés, ¿verdad? Muchas veces, no se preocupen, hermanos, Dios seguirá abriendo puertas. Nuestra bendición no depende solamente de un idioma, aunque necesitamos seguirnos esforzando para asimilarlo, para entenderlo, para aplicarlo, para conversarlo, pero que eso no sea una razón que lo esclavice al miedo. Porque Moisés tuvo miedo porque era tartamudo y le envió a Aarón. Y donde Moisés no hablaba bien, hablaba Aarón. Pero llegó un momento en que Aarón murió y le tocó a ir a Moisés solo. Y ahí vemos a Moisés hablando con autoridad y con poder. En algún momento, yo doy gloria a Dios por los que me han apoyado muchas veces en escenarios traduciéndome, y con los que me han ayudado a hacer traducciones y clases privadas y de todo. Pero llegará un momento en que ellos no estarán, me tocará ir solo, pero Dios va a estar allí. Así que si usted hoy ha venido con algún miedo, con alguna duda, con alguna incertidumbre, sepa que Dios está allí con nosotros para levantarnos. Dios es un Dios fiel y le revela a Moisés. ¿Qué le revela a Moisés? Su amor, le revela la fidelidad, le revela su compasión y le revela su poder, pero también le revela la estrategia que debe llevar para que tenga la victoria ante el faraón. Y Moisés va seguro de que Dios iba con él. Y lo último que quiero mencionarte es que Dios descendió no solamente para revelarnos su deseo de encontrarse con nosotros, no solamente descendió para revelar quién es Él, no solamente descendió para revelarnos su plan redentor, sino que lo último que quiero dejarte saber
es que Dios descendió para revelarnos su misión. La misión de Dios. Estaban los pescadores con las redes. Era su trabajo. Estaban pescando. De eso comían. Con eso sostenían sus familias. Con eso administraban sus negocios. Y Jesús se acercó a la orilla del mar. Estaban pescando. Y los llamó y les dijo, ¿saben qué? Síganme. Síganme. Síganme porque quiero hacerlos pescadores de hombres. Síganme. Síganme. No preguntaron, ¿y de qué vamos a comer? Y mañana, y los peces de mañana. Sígueme. Sígueme. El mismo Dios que le habló a Moisés, cuando éste lo objetó, no tengo ejército, no tengo guardaespaldas, no sé hablar bien, yo iré contigo. Es el mismo que se acercó a los pescadores y le dijo, suelten las redes, síguenme, síguenme, vengan conmigo, tengo un plan mejor, tengo un plan distinto. Es un camino de obediencia que traerá paz, que traerá gozo, que traerá esperanza, que nos hará libre, que traerá felicidad a nuestras vidas y a nuestro hogar. Es un plan de esperanza y de bendición que Él traza. Dios es un Dios de propósitos y de caminos misteriosos, pero que necesitan ser transitados por fe. A veces el camino no está bien alumbrado, pero Él va adelante y eso es suficiente. Dios llama a Moisés. ¿Saben quién era Moisés? Un prófugo de Egipto. Hace 40 años se había escapado de Egipto porque había matado a un egipcio. Ahora Dios llama a un prófugo. Dios llama a un hombre que está escapando de la ley y de la justicia, pero lo llama porque lo ha perdonado. Probablemente hay cosas en nuestras vidas de las que seguimos siendo esclavos, de vicios, de prácticas, de actitudes, pero Dios hoy puede levantarte y hacerte libre de todo eso. Amén. De todo eso. Llamó a un prófugo, llamó a un padre de familia y a un pastor de ovejas, y llamó a un hombre común para hacer de ese hombre común cosas extraordinarias. A veces decimos, ¿cómo saldré adelante? ¿Quién puede cambiar esta situación migratoria de leyes? ¿Quién puede con esto? Dios está al control. Dios está al control. Solo síguele, obedécele. Dios se ha acercado en Cristo para revelarnos su gracia, su verdad, su poder, para traernos a Él con lazos de amor. La mayor de nuestras aflicciones es causada por el pecado que nos separa de Dios. El pecado nos esclaviza a una existencia sin propósito, pero solo Cristo trae libertad. Y lo último que quiero preguntarte, mirar a Cristo es renunciar a nuestra propia visión, es caminar en su voluntad, es imitar y modelar su persona y finalmente es honrar y agradar su nombre. ¿Qué sandalias te tienes que quitar hoy? ¿Qué peso necesitas dejar? ¿Qué pecado debes abandonar? ¿Dónde has dejado de mirar a Cristo? Hoy te invito para que te acerques a su presencia y vengas a Él. Este es un salón común. Aquí se puede hacer otro tipo de fiestas, de reuniones. Se puede preparar comida. Se puede hacer una boda, unos 15 años. Pero cuando aquí se prepara un culto, es la presencia de Dios que puede transformarlo todo. No solo el lugar, vidas. Vidas. ¿Habrá en esta tarde alguien que quiere venir a Jesús y decirle, Señor, aquí está mi vida? Hoy me quito eso que me trae peso, que destruye mi vida.
que está destruyendo mi hogar, que está destruyendo mi familia, que está destruyendo mi relación contigo. ¿Habrá alguien hoy aquí que viene a Jesús? Y dice: Señor, quiero entregar completamente mi vida. Yo quiero orar por ti. ¿Habrá alguien aquí? ¿Has venido con alguna duda? ¿Has venido con algún problema, alguna incertidumbre? Ven a Jesús. Vamos a orar. ¿Habrá alguien aquí? No tengas temor. Gloria a Dios. Y mientras escuchamos esta hermosa alabanza, ¿verdad? Si quieres venir a este lugar, vamos a orar. ¿Qué necesitas quitar hoy? ¿Dudas? ¿Problemas? ¿Cargas? Gloria a Dios. Santo por siempre. ¿Alguien más? Santo. ¿Quieres venir hoy ante su presencia? Él te está llamando. Él te está llamando por tu nombre. Él te está invitando ahora. Él está moviendo tu corazón para que vengas a Él. Aquellas cosas que están cargando tu corazón, sácalas. Sácalas. Pero ponlas en el lugar correcto, en la presencia de Dios, para que no vuelvan más a ti. No las dejes escondidas en la gaveta, debajo de la cama. Como dices, volveré por esto otro día. No, sácalo. Sácalo de tu vida. ¿Habrá alguien que quiere venir ante la presencia de Dios? Padre, gracias por mis hermanas hoy aquí presentes. Tú las conoces. Tú sabes por lo que están pasando, Señor. Situaciones personales, familiares, migratorias, laborales, de salud. Tú lo sabes. Pero así como fortaleciste la vida de Moisés, así como trajiste esperanza en medio de sus más profundas dudas, muchas de ellas eran verdaderas, pero tú lo transformaste todo. La clave estuvo en tu presencia. Tú siempre le dijiste: yo estaré contigo, yo soy tu Dios, yo he venido para llamarte, yo he venido para rescatarte. Él le dijo a Moisés: he oído el dolor, he oído la aflicción de mi pueblo y he decidido traerlos a la libertad. Él está escuchando tu aflicción. Si hay hoy una aflicción en tu corazón, en tu hogar, en tu mente, que te está amargando, que te está paralizando, que te roba la paz, hoy Jesús la conoce y quiere hacerte libre de eso. ¿Cuántos lo creen? Así que levante sus manos y vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque tú oyes nuestra aflicción. Tú conoces nuestro dolor. Tú sabes lo que nos está afectando ahora, en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Haznos libres, Señor, libre de toda amargura, de todo problema. Que sea tu palabra trayendo esperanza, que sea tu presencia transformándolo todo. Tú lo puedes hacer, Señor, porque eres un Dios santo, eres un Dios poderoso, eres el Dios de los tiempos, de las generaciones, eres el Dios de ayer, eres el Dios de hoy y eres el Dios de siempre. Recibe toda la gloria. Bendice mis hermanas, bendice cada familia en esta tarde, bendice sus hogares, trae libertad, trae gozo, renueva y ábrenos un camino de victoria en medio de las tempestades, en medio de las angustias. Abre un camino de libertad en medio de las cadenas que solo tú rompes. Y hoy en tu presencia se rompen, porque tú traes libertad, Señor. Tú sacaste al pueblo de Egipto, era tu pueblo, y venciste al faraón. No hay faraón, no hay gobierno, no hay ley que pueda ir en contra de tu iglesia. Solo tú eres Dios y solo tú eres Rey. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Levante sus manos, vamos a cantar ese hermoso cántico, este que estamos cantando, Santo por siempre.
Queremos presentarla al Señor en esta tarde. Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Para tener una idea de cómo es el reino de Dios, pudiéramos ver a esta hermosa bebé en medio de la inocencia, de la paz, de la tranquilidad. Así es el reino de Dios, lleno de paz, sin angustia, sin problema. Ella no está preocupada cómo se paga algún bill, cómo va la ley, cómo va el país, cómo están las guerras en el mundo. Nada de eso. En el reino de Dios solo hay paz. Y Jesús se ha acercado para mostrarnos ese reino de paz. Así que vamos a presentar a Montserrat, presentarla al Señor para que Él la bendiga. Extienda su mano hacia este lugar. Señor, gracias por esta hermosa tarde. Gracias, Padre, porque nos has dado el regalo de tener en medio de nosotros a Montserrat, a su mamá y a su familia, Señor. Padre, hoy queremos delante de tu presencia, porque este lugar es santo, porque estás aquí, poner en tus manos a esta hermosa bebé para que tú la bendigas y la guardes, para que ella pueda crecer, Señor, ofrendada a ti, y para que tú, oh Señor, la guíes en todo su crecimiento físico, emocional y espiritual. Cuando Montserrat tenga uso de razón, revélate a ella, mostrándole tu amor, tu gracia y tu misericordia. Y que su mamá y su familia puedan recordarle este momento cuando fue consagrada a ti. Señor, que tu mano esté sobre ella y tu bendición con toda su familia, en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, quiero presentarles a Montserrat. Amados, Dios les bendiga. Perdón, ya que estamos aquí me quiero tomar el atrevimiento porque estamos celebrando esta semana un año más de aniversario de bodas. 21 años. 21 años. Todos somos adolescentes en el matrimonio. Y damos gracias. No sé, creo que había alguien más. No sé si hay alguien más que cumplió años o que fue aniversario. Rafa y Julia, Rafa, vengan para acá, acérquense para acá. Vanessa. Así que estamos hoy de manteles largos. Estamos hoy en manteles largos. Tan impares porque tantos trabajos. ¿Cuántos, Rafa? 23. 23, 21, 16. 16. Y- Oh, excelente. Y Julia Julia está dando clases. y René 33. Julia 33. Wow. Ya están, son los seniors del. Vengan para acá, acérquense. Rubén, ¿me ayudas para poder orar también por ellos? Vamos a orar por el pastor, por la familia, y damos gracias por matrimonios que son un ejemplo. De alguna manera nos ha unido Dios en su gracia, en su favor, para que podamos juntos caminar, crecer como familia. Amén. Y que de alguna manera Dios siga equipando a la iglesia, comunidad española aquí en City Line. Gracias damos por sus vidas, pastor. Gracias por sus vidas, Vanessa. Gracias por sus vidas, Rafa, y por cada matrimonio. Si es que extiendan sus manos hacia acá en esta tarde, vamos a dar gracias a Dios por cada matrimonio que Dios nos permite tener aquí en su gracia. Señor Padre Todopoderoso, te honramos, bendecimos tu nombre en esta hora, agradecidos por la vida de nuestros amados hermanos, Señor. Te damos gracias porque tú has mostrado tu fidelidad en su matrimonio a lo largo de todos estos años, Señor. Y te pido que tu bendición, Señor, tu presencia, tu sabiduría, tu guía, permanezca sobre ellos, Señor, en los años por venir. Gracias porque en su vida podemos ver un ejemplo de tu gloria, de tu gracia, Señor, y un ejemplo que tomamos para nosotros como congregación también de tu fidelidad, y de que así como has estado con ellos, también estarás con nosotros, Señor. Gracias por sus vidas,
Te ruego tú que conoces cada anhelo, cada deseo que hay en sus corazones, Padre, que tú lo puedas tomar en tus manos, Señor, y tú lo puedas hacer realidad para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, por mostrarnos tu fidelidad constantemente. Te pido que sigas derramando tu gloria en nosotros. Te damos a ti toda la honra, toda la gloria, porque solo a través de ti, Señor, solo en tu poder, en tu majestad, estas cosas son posibles. Señor, estos matrimonios han podido durar y han podido dar los frutos que podemos ver, Señor. Gracias por todo esto, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Nos reunimos alabando al Señor y dándole gloria. Juan hermoso, eres Dios en todo y gloria.